gracias por permitirnos, Señor, juntarnos, hablar, Señor, poder poner en la mesa las cosas que nos están preocupando, buscar consejo. Sí, Señor, hay muchas cosas que están pasando dentro de tu pueblo, que a veces, Señor, causan desánimo. Pero pedimos que en el medio de todo esto nos enseñes a levantar nuestros ojos y a ponerlos fijos en Jesús, para que así podamos crecer en su imagen y que podamos, Señor, tener su carácter, su amor, su paciencia, su ternura, su fidelidad, que podamos, Señor, ser nosotros individualmente, serte obedientes en todo, Señor. Y pedimos por nuestra iglesia, tu pueblo, Padre, que está abatida, que está siendo, Señor, atacada, que hay tantas cosas que están siendo introducidas que están en contra de tu voluntad. Pero sabemos que muy pronto tú tomarás la obra en tus manos y tú limpiarás a tu pueblo. Queremos pedirte, Señor, ahora que nos hables, que al continuar estudiando la carta a los romanos, que sea un libro vivo, Señor, para que camine, respire, piense en nosotros y que todos los principios que estamos aprendiendo lleguen, Señor, a ser una realidad en nuestras vidas. Los pedimos por Jesús. Amén. Capítulo 15, versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Era el principio uno de los principios que el apóstol Pablo usaba en la predicación del Evangelio, llevarlo a lugares donde nadie hubiese trabajado. Y como hablamos la semana pasada, un tremendo desafío, el desafío de llevar el Evangelio a lugares donde nunca se había escuchado. Tú y yo, cuando le hablamos a personas, la gran mayoría han escuchado el Evangelio. En Sudamérica, Centroamérica, el mundo es un mundo cristiano. Todo el mundo ha conocido de Dios. Todo el mundo tiene una perspectiva religiosa. Pero el apóstol Pablo llevaba el Evangelio a lugares donde nunca se había ni siquiera escuchado del nombre del verdadero Dios, como cuando fue a Grecia. Y él les presentó al Dios creador y se rieron de él. Entonces, un tremendo desafío que se requiere un poder maravilloso, el poder del Espíritu Santo para abrir los corazones y que puedan comprender. Versículo 21 dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces, esa es una promesa que nosotros hemos de tomarnos, que cuando nosotros cooperamos con Dios en la predicación del Evangelio, aquellos que no han escuchado, sus oídos serán abiertos, y aquellos que nunca han visto, sus ojos verán. Entonces, la predicación del Evangelio, muchas veces usamos tantas excusas para no compartir el Evangelio, que es tan difícil, la gente no está interesada, no tienen tiempo, no tienen deseo. Pero esos son excusas, son excusas. Dios nos ha dado una orden y es llevar el Evangelio a todo el mundo. Y hemos de invertir nosotros todo lo que tenemos, todo lo que somos, todos nuestros talentos, todo nuestro tiempo en la predicación del Evangelio. Debe ser nuestro objetivo principal para nuestra existencia, el compartir el Evangelio para que otros puedan conocer. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Por esta causa me he visto impedido muchas veces. Era el deseo de ir a Roma. Nunca había estado el apóstol Pablo todavía en Roma, la capital del Imperio Romano. Y era el deseo de él ir a Roma. Era tan grande el deseo de ir a Roma de que él murió en Roma. Su deseo era conquistar Roma para Cristo, predicarle el Evangelio a los gentiles en Roma. Así que él deseaba ir. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus sueños en tu vida? El sueño del apóstol Pablo era conquistar el mundo para Cristo, llevar muchas almas a Jesús. Para eso él vivía y invertía todo lo que tenía en cumplir ese sueño. No había límites. Para él no había límites. Él quería ir a España. Se cree que nunca llegó a España, pero sí llegó a Roma. Estuvo en Roma 2 veces, las 2 veces encarcelado.
Versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. El apóstol Pablo había cubierto todas aquellas regiones con el evangelio. Dice, ya no tengo más campo. Ya en estas regiones ya no tengo más campo, dice. Entonces ahora quiero extender ¿cómo se llama? Mis bordes. Quería ir a Roma. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Qué bonito el sentir del apóstol. El apóstol Pablo ha escuchado que hay cristianos en Roma, quiere ir a visitarlos, quiere pasar a verlos y quiere gozarse entre ellos. A veces la vida dentro de la iglesia se vuelve más un campo de batalla que una experiencia de gozo. Y tristemente, muchas veces, por ejemplo, lo que estábamos comentando, nos distanciamos de los hermanos porque piensan distinto, nos ofuscamos por las diferencias que tenemos, y eso es lo que Satanás busca, el separarnos. Y nosotros, los que amamos al Señor, no hemos de buscar separación, hemos de buscar estar unidos. Todos los consejos del apóstol, desde que leemos desde el capítulo 12, es estar unidos, tener una misma mente, caminar juntos. Van a haber tiempos que no se puede, pero no debe ser causado por nosotros. Hemos de aprender a hacer de la iglesia un lugar de gozo. La religión judía era una religión de gozo. El Señor quería que su religión fuese asociada con el gozo. Es por eso que habían tiempos de fiesta. Un mes al año en total se dedicaba a fiestas en el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel iban a Jerusalén y comían como familias, celebraban, hacían muchas cosas espirituales también. Todas las fiestas estaban asociadas con eventos espirituales, pero también eventos sociales, eventos de comer, de gozarse como comunidades, compartir, cantar, hacer ritos juntos, porque Dios deseaba que sus hijos asociasen su religión con gozo, con felicidad. Y tristemente muchas veces nuestras iglesias son más asociadas como con un campo de batalla que con un lugar de alegría. Y no debiese ser así. Los hogares tienen que ser lugares de gozo. Los niños que crezcan en un ambiente de gozo, no tantas restricciones que hacen la vida del niño imposible, sino que sea un lugar de gozo, donde el niño asocie a Dios y a Jesús con alegría, con felicidad. Y eso es lo que busca el apóstol Pablo. Dice que él desea ir para hallar gozo con ellos, para gozarse juntos. Dice más el versículo 25, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Así que iba el camino a Jerusalén, él llevaba una ofrenda que se había recogido, porque en Jerusalén estaba pasando por sequía, había hambruna, entonces los hermanos de otras regiones habían levantado una ofrenda para que, ¿cómo se llama?, llevasen a los que estaban en Jerusalén. Y dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Así que los hermanos de Jerusalén estaban pasando por situaciones muy difíciles, estaban pobres, producto de la hambruna. Entonces, el apóstol Pablo va allá con la ofrenda que los hermanos de Macedonia y Acaya habían juntado para apoyar a los hermanos que estaban en otra parte. Y esto nos muestra la realidad del cuerpo dentro de la iglesia. No tan solo somos un cuerpo en la iglesia local, sino que somos cuerpo a nivel mundial. Y los hermanos de un extremo del mundo han de apoyar a los hermanos del otro extremo del mundo. Y la salud de la iglesia local depende del sacrificio que ellos hagan por aquellos que están en otras partes del mundo. Es como los órganos del cuerpo. Ninguno de aquellos órganos vive para sí, sino que viven para la salud del cuerpo. Es por eso que nosotros tenemos en el sistema de la escuela sabática el 13º sábado, donde se levanta una ofrenda para los campos misioneros en otras partes del mundo. Y todo el mundo
levanta ofrendas para apoyar la obra en otras partes del mundo. Es un sistema bíblico, está basado, aquí está, se encuentra el principio del sacrificio de unos por el bienestar de otros, aunque estén lejos y no los conozcamos. Hemos de aprender a sacrificarnos por ellos porque son nuestros hermanos, son partes del cuerpo. Versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí hay otro principio, que el que recibe el evangelio de otra persona se hace deudor a aquel, porque es gracias a aquel que ha recibido vida eterna. Entonces, aquí nos muestra cómo los apóstoles y los hermanos que recibieron el evangelio en Jerusalén lo llevaron luego a los gentiles. Los gentiles ahora son deudores a aquellos hermanos y por eso le ministran materialmente para sostenerlos, porque ellos tienen una deuda, se podría decir así, con ellos. Es una deuda de amor. Es la deuda de gratitud, el hecho de que gracias al sacrificio de aquella familia yo tengo el evangelio. Yo entonces ahora les debo respeto, les debo amor, debo ayudarles, debo estar con ellos. Es la manera, la actitud del verdadero cristiano, una actitud de gratitud, de profunda gratitud. Entonces, ahí se encuentra basado también el principio del diezmo, el principio de las ofrendas que son otorgadas con gratitud para sostener a aquellos que llevan el evangelio, porque un día uno de ellos, a lo mejor un pastor, un evangelista, un colportor, un misionero, un obrero bíblico, me trajo el evangelio. Y si no hubiese sido porque otros pagaron el diezmo y dieron ofrendas para que ese hombre hubiera trabajado para mí, de la misma manera ahora yo felizmente, lleno por gratitud, he de devolver mis diezmos y traer mis ofrendas para que el ministerio pueda ser sostenido y de esa manera puedan otros escuchar el evangelio. Dad y se os dará, dice las Sagradas Escrituras, y es el principio de la vida. Si tú recibes, si no das, te mueres. Entonces, para vivir hay que dar, hay que dar. Y es el secreto de la vida, es el secreto de la iglesia. La iglesia local no tan solo ha de preocuparse de sí misma. La iglesia local ha de preocuparse de otras iglesias, a preocuparse de otros campos misioneros, a de establecer proyectos en otros lados. Es el secreto de la vida. Entonces, es por eso, por ejemplo, el diezmo. El diezmo se paga en la iglesia local, va a la asociación. La asociación saca lo que necesita y envía un diezmo a la unión. La unión de ese diezmo envía un diezmo a la división y la división de eso envía un diezmo a la asociación general. Entonces, nuestras ofrendas, las distintas ofrendas van para apoyar distintos proyectos dentro de la obra y hemos de aprender a ser generosos. Nadie se ha quedado pobre en el mundo, en el pueblo de Dios. Nadie se queda pobre por ser generoso. Nadie. Hemos de aprender a apoyar la obra local generosamente. Hemos de aprender a apoyar la obra externa a la iglesia local generosamente. Hemos de dar ofrendas. Hemos de sacrificarnos a nosotros mismos para sostener la obra. Mientras más generosos somos, Dios entonces puede bendecirnos más. Ese es el principio que el apóstol Pablo está poniendo aquí. Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto, el llevar las ofrendas a Jerusalén, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que el apóstol Pablo tiene una manera organizada de pensar. Quiero que vean, él tiene objetivos que quiere cumplir y los cumple. Trabaja organizadamente, no trabaja desorganizadamente. El Señor le muestra, Él pone los planes a los pies del Señor, el Señor le muestra lo que ha de hacer y el apóstol Pablo tiene sueños, objetivos que él quiere cumplir. Él quiere llevar el Evangelio a España, quiere ir a Roma, pero antes de eso tiene que ir a Jerusalén.
Entonces es un obrero organizado. De la misma manera nosotros hemos de aprender a planear a nuestra obra con Dios organizadamente, porque es la organización que permite que llevemos adelante a mucho más de aquello que no se puede llevar adelante si no lo organizamos. Tener metas, planes, ok. ¿Cuántas personas deseas llevar a Cristo este año? ¿Cuántas personas, qué deseas hacer? ¿A dónde, cuántos estudios bíblicos? Todos debiésemos tener metas que cumplir. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Sé que cuando llega, está hablando por fe, porque podrían haber tantos peligros que le impidiesen llegar a Roma, tantos peligros que no le permitiesen llegar allá. Era peligro, viajar en barco era peligrosísimo, estaba peligro de los ladrones en el camino, tanto problema, enfermedades. Sin embargo, el apóstol Pablo no habla de nada de eso, ¿se fijan? El apóstol Pablo habla simplemente positivamente, por fe. Y él dice que cuando llegue ante ellos, dice que va a llegar con la abundancia de las bendiciones del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando nosotros planeamos, hemos de planear por fe. No hemos de permitir que nada detenga la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Y no hemos de mirar a los obstáculos. Hemos de mirar y planear de acuerdo a lo que el Señor nos pide y el Señor nos manda que llevemos adelante. Hay tantos obstáculos. El dinero no debe ser un obstáculo para que una iglesia local lleve adelante su obra evangélica. Se debe planear, se debe pensar en grande, se debe desear alcanzar mucho por Dios, aunque sea un grupo pequeñito. Si un grupo pequeño tiene fe, puede hacer mucho por Dios. Y la fe mira más allá de los obstáculos. La fe mira a lo que Dios puede hacer a través nuestro. Y eso es lo que debemos hacer. En una manera personal también. No permitas que los temores te paralicen. Porque el que vive en temor no hace nada. Porque siempre que tiene temor que va a llover, que tiene temor que hace frío, que mucha calor, que tiene temor que va a decir la gente, entonces al final no hace nada. Es neutralizado por el temor. Entonces hay que dejar los temores a los pies de Cristo y hay que hacer la obra por fe. Es una obra de fe. Es una obra que dice que cuando llegue ante vosotros voy a traer muchas bendiciones de Cristo. Piensa en las bendiciones, en las conquistas, en lo que se puede hacer a través del poder de Dios. Y con Dios se puede hacer mucho, muchísimo. Hay tanto que se puede alcanzar a hacer por Dios. No necesitas ni siquiera pensar ir muy lejos. Tienes vecinos alrededor tuyos, amigos, familiares, que ya puedes comenzar a ganar para Cristo. Orar por ellos, ponles en una lista de oración, ora todos los días por ellos y comienza a trabajar por ellos, a amistarlos a tus vecinos, a tus amigos, a traerlos a la casa, abre las puertas, invítalos, júntate con ellos. Establece una relación social para que el Señor abra puertas para que tú compartas el Evangelio con ellos. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. La necesidad de orar los unos por los otros es una realidad espiritual. El apóstol Pablo era un hombre de fe, de mucho poder, profeta, lleno del Espíritu Santo, había alcanzado tantas cosas por Dios y sin embargo él necesita la oración de aquellos a los cuales él quiere ir a ver. Entonces aquí nos vemos la necesidad de orar los unos por los otros, el orar por nuestros pastores, por los evangelistas, los misioneros, por aquellos que están llevando adelante la obra. Debemos orar mucho, hermanos. El corazón de la vida cristiana es la oración. Orar. Y el apóstol Pablo pide que oren por él, que le ayuden en oración. Así que la oración a pesar de que es algo tan sencillo y pareciese tan débil, tan sin importancia, y sin embargo es como una mano poderosa que puede ayudar al apóstol a alcanzar las metas que él se ha puesto.
Es la ayuda más poderosa, porque a través de la oración nos aferramos al brazo del Omnipotente, y a través de ese brazo se puede hacer todo aquello que es imposible de otra manera. Así que hemos de aprender a orar mucho más de lo que oramos. Hemos de aprender a orar más de lo que hablamos y más de lo que discutimos. Ganas más orando que de cualquier otra manera. Nos dedicar mucho más tiempo a la oración. Es el secreto de la victoria, la oración, en todo sentido de la palabra. Versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Aquí el apóstol Pablo entonces expresa una de sus preocupaciones en su mente, que son los rebeldes en Judea. ¿Quiénes son los rebeldes en Judea? Es el pueblo judío. Y vemos en el libro de Hechos que le costó casi la vida al apóstol Pablo cuando fue a Judea, a Judá, a Jerusalén. Casi lo mataron y eventualmente terminó preso en Roma. Entonces era una de sus preocupaciones, pero esas preocupaciones no detienen al apóstol Pablo de hacer su obra. Él no deja de ir a Jerusalén porque tiene una preocupación de lo que puede ocurrir allá. Él sabe que Dios desea que él vaya, así que va a Jerusalén, no importa los peligros, pero le pide a los hermanos que oren por él para que su obra no sea impedida y que la obra de Dios sea llevada adelante. A él no le importa su vida, no le importa su comodidad. Su deseo, su objetivo es la obra de Dios. Es que la predicación del evangelio se lleve adelante. Versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Has pensado el valor de ir a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Cuál es la actitud que te motiva a asistir? Ir a los cultos. El apóstol Pablo aquí nos muestra una de las bendiciones del estar juntos como pueblo. Dice que nos recreamos. Y esta no es recreación de jugar un deporte. Esto es la recreación de gracia que ocurre en el alma. Así que es imposible ser recreados en la imagen de Dios sin que nosotros, como lo que quiero decir es que no podemos ser recreados en la imagen de Dios si es que nosotros no asistimos a la iglesia. El apóstol Pablo lo dice claro, dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Hay una obra que ocurre en el alma que Dios tan solo la puede hacer cuando nosotros participamos en la unidad de la iglesia, cuando somos parte del cuerpo. Lo hemos dicho muchas veces antes. El cuerpo, ningún órgano del cuerpo puede crecer por sí mismo. Ningún órgano del cuerpo madura y es perfeccionado separado del cuerpo. La realidad de los órganos, ya sea el corazón, la mente, los ojos, la lengua, el estómago, lo que sea, no importa qué órgano del cuerpo sea, todo órgano del cuerpo es madurado y perfeccionado en el contexto del cuerpo. Si tú lo separas del cuerpo, se muere. Y hay tantos cristianos adventistas que se separan de la iglesia porque, bueno, la iglesia está mala y la iglesia esto y la iglesia otro, dejan de asistir porque, bueno, me voy a quedar en la casa, así tengo paz en la casa, o puedo orar más, puedo leer, puedo estudiar la verdad presente, y se quedan en la casa mirando sermones, ¿cómo se llama? A través de YouTube, dejan de ir a la iglesia y eventualmente se mueren espiritualmente. No hay vidas separados del cuerpo. Entonces el apóstol Pablo conoce esa ley. Y él dice que para nosotros ser recreados, ser transformados, hemos de estar juntos en el cuerpo. Juntos en el cuerpo. Cuando el cuerpo está enfermo, ninguno de los órganos sale corriendo del cuerpo. Son los doctores que sacan los órganos. Pero los órganos no se quieren salir. A pesar de que el cuerpo esté con cáncer, el cuerpo vive junto o muere junto.
De la misma manera nosotros hemos de permanecer unidos en la iglesia, estar juntos, hermanos. Porque si tú, eso va a permitir que los frutos maduren de dos maneras. Al que está en la iglesia y que no ama a Cristo, que no se ha entregado a Él, su fruto va a madurar y eso se va a ver claramente. Pero el que ama a Cristo, el fruto de la justicia va a madurar y el carácter de Cristo se va a reflejar en él. Pero no puede ocurrir separado del cuerpo. Tú no puedes ser santificado viviendo solo. Eso, eso ya fue probado erróneo en el movimiento monástico de la Edad Media, cuando aquellos que querían ser santificados abandonaban la sociedad y se iban a vivir en monasterios allá a solas y pasaban solos, no podían hablar para no contaminarse y al final terminaban más degenerados. ¿Por qué? Porque no hay transformación, no hay santificación, no hay crecimiento en la vida espiritual siendo solos. Lo opuesto, hay una degeneración. Lo opuesto ocurre, hay una muerte espiritual. Versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Cómo Dios llama a Dios? ¿Cómo llama el apóstol Pablo a Dios aquí? El Dios de paz. Así que si Dios es Dios de paz y Dios está en medio nuestro, ¿qué debiese haber? Paz. Y miren, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, el apóstol dice, el Señor Jesús nos dice en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. Entonces, los pacificadores son llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de paz. Así que si tú siempre andas creando conflicto, criticando a este, apuntando el dedo, no encuentras nada bueno, entonces no eres hijo de Dios, porque no eres el Dios, no eres un pacificador. Y la manera más grande de ser pacificador es envolvernos profundamente en la obra de ganar almas para Cristo, porque de esa manera hacemos paz entre el hombre y Dios. Aquellos que están enemistados con Cristo harán paz, se entregarán a Él. Los pacificadores son los ganadores de almas, son los que predican el Evangelio, que buscan por amor al perdido y lo traen a los pies de Jesús. Pero nosotros en nuestros hogares hemos de ser pacificadores. No hemos de andar en conflicto con nuestros cónyuges, no hemos de estar en conflicto con nuestros hijos, hemos de ser pacificadores, hemos de ser gente de paz en nuestras comunidades. Nosotros los adventistas no nos vamos a andar hallando en protestas para que caiga el gobierno y tirándole piedras a la policía. Nosotros somos pacificadores, no peleadores en la iglesia, no nos vamos a andar agarrando el moño con los que piensan distintos de nosotros y criticando al pastor. Si eres un hijo de Dios, eres un pacificador. Buscas la paz. Ahora, para encontrar la paz verdadera no viene ¿cómo se llama? En el darle la vuelta a la espalda a los principios de verdad, porque es la verdad la que trae verdadera paz. Pero en la predicación de la verdad no hemos de presentar un espíritu conflictivo, donde te deleitas en andarle a los católicos, refregándoles en la cara que el Papa es la bestia y que adoran a imágenes y esto no. Hemos de aprender a presentar el Evangelio y nuestras verdades para traer paz, no conflicto. Bienaventurados los pacificadores. Ellos son hijos de Dios porque Dios es un Dios de paz. De esa es la manera que el apóstol lo llama en el versículo 13 del capítulo 15. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Si es el Dios de paz, entonces nuestro mensaje ha de llevar paz al corazón. Ha de traer paz entre Dios y el hombre. Y paz entre Dios, entre los hombres. Va a haber conflicto por el hecho de que el corazón no regenerado
no se somete a los principios de Dios, pero ese conflicto no es producido por el que recibe el evangelio, sino es producido por aquel que lo rechaza. Si hay división en la iglesia, que la división venga por aquellos que rechazan la verdad, no por aquellos que la tienen. Pero muchas veces, tristemente, aquellos que defienden la verdad la defienden en el espíritu de Satanás y creen de que para defender la verdad han de crear tremendos conflictos dentro de la iglesia. No, no, no. Nosotros hemos de buscar la paz. Hemos de ser fieles a la verdad como la brújula lo es al norte. No hemos de abandonar ni un principio, pero hemos de aprender a guardar la verdad y a ser fieles en amor y buscar la paz en lo más que sea posible. Recuérdense, no fue Dios el que creó la guerra en el cielo. Aguantó muchos años las condiciones, dice la hermana de White, por largo tiempo perduró la condición que Satanás había creado. Eventualmente fue Satanás el que buscó guerra con Dios y fue echado del cielo. Porque Dios es un Dios de paz. Muy bien, capítulo 16, que es el último capítulo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué maravilloso como el apóstol Pablo aquí menciona a una hermana. La hermana, ¿cuál es su nombre? Febe. ¿Qué labor cumple ella en la iglesia? Es una diaconisa. Y pareciese que la hermana Febe va en viaje a Roma. Y el apóstol Pablo se las recomienda y les dice que que la han de ayudar a ella en todo lo que puedan. Claro, pues si nosotros somos hermanos en Cristo, nosotros somos familia. La semana pasada, unos hermanos que yo eran mis miembros cuando yo era pastor de iglesia en el norte de Australia me llamaron y me dijeron que querían venir a quedarse con nosotros, que venían a Sydney. Claro, se quedaron la noche, comieron con nosotros, tuvimos lindo tiempo, somos familia en Cristo. Y debiéramos tener la actitud que cuando un hermano en Cristo viene y está en necesidad o está en ayuda, necesita ayuda, son los hermanos los que lo hemos de ayudar. Somos hermanos, somos familia en Cristo. No importa que el hermano esté en Centroamérica o esté en Chile o esté en la China, nosotros hemos de ayudarnos los unos a los otros en todo lo que podamos. Claro que la hermana era digna de ayuda porque esta hermana tenía ella misma tenía esa actitud. Dice el versículo 2, dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, la labor de una diaconisa, la labor de un diácono, es la labor de servicio. Los diáconos y las diaconisas son misioneros, no tan solo abrir la puerta de la iglesia, cerrar la puerta de la iglesia, ellos son misioneros, como vemos al diácono Stephen, que él era un predicador y ganaba almas. Así que ellos son misioneros dentro de la iglesia, sirven a la iglesia y sirven a la comunidad, son misioneros. Y esa era la labor, esa era la actitud de la hermana Febe, una hermana tan consagrada que su nombre es inmortalizado en las Sagradas Escrituras. Qué lindo, ¿no? Porque ella ayudaba a muchos. Esa es la actitud de un cristiano. Hemos de nosotros ayudar a muchos, al que esté delante de nosotros, a los hermanos de iglesia, a los que nos rodean en la comunidad. Nosotros hemos de ser como un perfume, hemos de aprender a ser como un río que lleva agua de vida por donde quiera que vaya, alrededor del río está lleno de verdor. Así han de ser los hijos de Dios. Hemos de aprender a ser como la hermana Febe. ¿Qué ejemplo nos dejó aquella hermana en aquellas pocas palabras
El apóstol Pablo busca. Fíjense ustedes que la hermana Febe no era anciana, ni era pastora. La hermana Febe era diaconisa. Y en su labor como diaconisa, que era una posición importantísima, una labor importantísima dentro de la iglesia, estaban los ancianos y después venían los diáconos y diaconises. Era una labor importantísima, pero el deseo de ella era servir. No necesitaba posición ella para servir, ni que se la reconociese para servir. Todo cristiano va a servir donde Dios lo pone. Esa actitud ¿cómo se llama? Que algunos andan demandando que se les reconozca como pastoras, como ancianas, es una actitud satánica, eso no es de Dios. La actitud divina es servir donde Dios nos ponga. Si la ley del cristianismo es servicio, la ley del cielo es la ley del servicio, que es la ley del amor. Yo no necesito ser pastor ordenado o pastor de iglesia para servir. Yo no necesito ser pastor para servir. Yo no necesito ser anciano o diácono para servir. Si soy cristiano, he de servir donde el Señor me pone. He de dedicar mi vida al servicio, a servir a la comunidad y a la iglesia. Ha de ser mi vida. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Así que se pareciese que ya Priscila y Aquila están en Roma. Y el apóstol Pablo les envía saludo y dice que son sus colaboradores. Priscila y Aquila son una pareja, son esposos y trabajan para el Señor. Y son colaboradores con el apóstol y han usado algunos versículos para decir, bueno, mire, se menciona a Priscila primero, por lo tanto Priscila debe haber sido la pastora de aquella iglesia. No hay evidencia de aquello. Son argumentos locos, pero sí se menciona a ambos como obreros de Cristo que están trabajando juntos con el apóstol Pablo. No se necesita ser hombre para ser un evangelista, un colportor, una obrera bíblica. No se necesita ser hombre para ganar almas y dedicar tu vida a la predicación del evangelio. Priscila lo hacía, la hermana Febe lo hacía. No se necesita tener una posición de reconocimiento e importancia para dedicar la vida a la predicación del evangelio. Que expusieron su vida, mire qué linda exposición hace el apóstol Pablo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué maravillosa testimonio da el apóstol Pablo de esta pareja. Habían estado dispuestos a sacrificar sus vidas por el apóstol Pablo. ¿Cuánto lo amaban? Y las iglesias los conocían en todos lados, las iglesias de los gentiles. Ellos eran judíos, no eran gentiles, eran judíos. Pero el Señor los había llamado para cooperar con el apóstol Pablo en llevar el evangelio a los gentiles. Una pareja totalmente dedicada a la obra, totalmente dedicada a la obra. Han estado dispuestos a morir por Cristo. Hacen falta más parejas, hacen falta más mujeres dedicadas a la obra totalmente de la predicación del evangelio, como estas mujeres, que dediquen su vida a estar dispuestos a sacrificarlo todo por Cristo. El hecho que la Biblia no reconozca a una mujer como anciana o como pastor, no quiere decir de que no hay una posición en la viña del Señor para que las mujeres obren. Hay mucha labor que los hombres no pueden hacer, que es necesario que las mujeres las hagan. Y ahora que los hombres están medio flojos, las mujeres han de llevar la obra adelante, la predicación del evangelio, sin pedir que se les dé posesión de pastor o ancianos. No es necesario. Muy bien, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Sí que ellos tienen iglesia en su casa. Tienen una iglesita en la casa de ellos, una filial. Tienen iglesia en la casa. Es el plan divino.
La iglesia, toda iglesia debiese comenzar en un hogar. ¿No sería bonito abrir mi casa y comenzar a invitar a los amigos a comer y luego ofrecerles un estudio bíblico? Dicen que sí, comenzar a estudiar la Biblia en la casa y luego invitar a otro y el grupito se vuelve 8 o 10 personas y se estudia bien. Y luego si sigue creciendo, se puede entonces salir de la casa, arrendar un local o se puede dividir el grupo y establecer otro grupo en otra casa ahora. Y así se va dividiendo de casa en casa, casa en casa, y ya cuando hay un grupo grande, entonces se puede formar una iglesia. Es el plan divino que la iglesia comienza en casa. Es la obra más íntima porque al venir a la casa no hay, es distinto al ir a una iglesia. Es más difícil ir a la iglesia, al ir al templo. Pero es mucho más sencillo cuando dices, oye, vente a tomar un tecito a la casa, ¿te gustaría? Juntémonos el sábado de noche a tomar un tecito, a conversar ya, para copuchar un poquito y abrir un tema espiritual y ver cómo la persona reacciona. Si hay interés, invitarlos a tener estudios bíblicos, invitarlos a ver una película espiritual, una película que comparte el evangelio con ellos. Y hacer esa obra, comenzar a invitar familias de alrededor que no conozcan la fe. Todo adventista puede hacer esa obra. No hay nadie que no la pueda hacer. No se necesita tener un doctorado ni ser evangelista público para hacer esto. Todos pueden invitar amigos a la casa y hablar de cosas espirituales. Invitar a gente a tener estudios bíblicos, a hacer un seminario de profecía en tu casa. ¿Por qué no? Todo hogar adventista debiese hacer eso. Imagínense cuántos grupos tendríamos si todo hogar adventista llevase a cabo esa obra de comenzar una iglesia en la casa. Creceríamos, y lo lindo de la iglesia en la casa es que es pequeña. El sábado, pues ya cuando la persona maduró y está lista para llevarla a la iglesia, porque muchas veces no podemos llevar a la gente a la iglesia porque la iglesia están amarconados, no hay vida espiritual. Entonces nosotros es como la incubadora, la casa es como la incubadora, los incubamos en la casa, los cuidamos ahí. En la casa no hay peligro porque es mi casa. Aquí en mi casa se dice lo que yo digo y se hace lo que yo digo. Aquí no están los hermanos, ¿cómo se llama? Extremistas ni los liberales. No, es mi casa. Aquí si yo no quiero que el hermano extremista venga, le digo que no venga nomás. Aquí yo soy el que guío el cuidado del bebé. El bebé son los que yo estoy trabajando. Entonces los traigo a mi casa y aquí los maduro. Ya cuando están maduros, los puedo llevar a invitar a un programa de visitas a la iglesia el sábado y vienen conmigo. Es fácil porque ya me conocen a mí, se conocen entre ellos, ya hay una relación. Es mucho más fácil ir a la iglesia entonces. La casa es la incubadora esencial. Todo, toda ganancia de alma debiese comenzar en la casa. Cada hogar debiese ser un centro de luz en la comunidad. Y luego esa persona se bautiza, sigue asistiendo a mi casa por otros 6 meses y luego yo le digo, ahora es tiempo de tú abrir tu casa para ganar almas. Y ahí imagínense que cada hogar adventista fuese una casita, una iglesita en la comunidad durante la semana. La ganancia de alma sería pero increíble, hermano. Mire, imagínense, si cada hermano ganase un alma por año, eso es todo, un alma por año. Una iglesita de 50 personas, pongamos una iglesia de 20 personas. En un año ya no serían 20, serían 40. En 2 años serían 80. En 3 años serían 160. En 4 años serían 320. En 5 años serían a 640. Pongamos 600. En menos de 25 años, esa iglesita de 20 podría ganar todo el mundo. Todo ser humano sería ganado en menos de 25 años por esa iglesita de 20 o de 40. Si es tan sencillo ganar un alma. Ahora, si se abre el hogar y cada celular, si me llama, si no me llama. 6, imagínense cómo creceríamos como pueblo. Seríamos un poder que no sería detenido. El abrir el hogar para atraer a aquellos que son mis amigos, mis vecinos, mis familiares que no conocen y que vengan a crear un ambiente social
donde hay una realidad espiritual. Nos juntamos a comer, a reírnos y luego estudiamos la Biblia un ratito, pues. Y no comiencen a darle por lo duro, lo simple. A orar juntos, a orar por sus necesidades. Ahí se presenta el plan esencial. La hermana White dice de que a ella se le presentó por uno que no puede fallar, la creación de pequeños grupos de influencia. Y el pequeño grupo de influencia es el hogar. Cada hogar debiese funcionar como un centro misionero para la comunidad. ¿Cómo vamos por tiempo? Ya se nos acabó el tiempo ya. Muy bien. Versículo 5, terminamos con el versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Así que estos hermanos estaban en Roma y el apóstol Pablo les envía cariños. Amado mío, qué ternura tenía el apóstol para sus conversos. Cuánto los amaba. Él no era como un pastor, él era como un padre para todos aquellos. Cuánto los ama. Hay un amor entrañable que yo pienso que como adventistas muchas veces no conocemos porque nuestras relaciones no son muy profundas dentro de la iglesia. Tendemos a mirarnos con ojos raros. Ese es liberal, este otro es conservador, ese hermano piensa raro, mire cómo se viste, mire lo que come. Entonces no nos relacionamos íntimamente. Pero cuando uno lee los evangelios, uno encuentra que la relación que existe entre los hermanos en las iglesias que estableció el apóstol Pablo eran las relaciones íntimas, relaciones hermosas, relaciones tiernas. Y es lo que debiese haber entre nosotros, el amarnos los unos a los otros entrañablemente. Muy bien, dejémoslo ahí. ¿Hay alguna pregunta, algo que decir, queridos hermanos? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo anda? Hola, Diego. Todo bien, pastor. Sabe que, bueno, hay muchas cosas muy interesantes en todo esto. Usted hizo una pregunta, la primera pregunta dice, ¿cuál es tu sueño en tu vida? Creo que cuando uno es cristiano, primero es tratar de llevar todas las almas a Cristo. Primero ir con su familia y después llevar todas las almas a Cristo. Después puso, ¿cuál es tu objetivo en el año, verdad? Es muy importante eso, pastor. Yo mi objetivo de acá a abril, de hace un mes y medio, 2 meses, me puse a llevar 50 almas para Cristo. Amén. Estoy 50 estudios bíblicos, ¿verdad? Ya voy 9 estudios bíblicos. Después dice, hay que estar gozoso. Siempre, pastor. Porque dice que los que aman a Dios todas las cosas les suceden para bien. El cristiano es gozoso, a pesar de la tribulación. El amor, acá en Romanos 15, 27, si vos no tenés amor y estás adentro de la iglesia, se nota. Porque el que no tiene amor tiene un espíritu de crítica. No hay otra. Sí. O tenés amor o tenés crítica. Y eso, como dice el hermano Pablo, dice que la abundancia de tu boca es lo que abunda en tu corazón. Lo que sale de tu boca es lo que abunda en tu corazón. Y eso se nota. Y lo importante que es la oración, pastor, orar por esos hermanos siempre. Por esos hermanos que tienen crítica, que por ahí son buenas personas, pero en su mente, por ser conservadores o liberales, tienen un pensamiento de crítica. Y cortar con el chisme de raíz, no el fruto, sino de raíz. Hasta que no hagamos y no cortemos de raíz y no cambiemos nosotros a través de la oración, de la alimentación, de nuestro hábito y que no contemplamos a Cristo, se le va a hacer muy difícil. Por eso uno cuando entra a la iglesia tiene que amar a todos los hermanos, tiene que saludar de la misma forma a todos los hermanos. Nosotros con un grupo de la iglesia, con 3 hermanos y yo, un matrimonio, un amigo y yo, decidimos abrir una iglesia y teníamos el mismo sentir. Y cada vez que lo juntábamos, pastor, solamente hablábamos de Dios. Orábamos, estudiábamos y hablábamos de Dios. Si nosotros no íbamos a hablar de Dios, no hablábamos. Pero al hablar de Dios, después
compartís almuerzo, se hace todo. ¿Por qué? Porque todo lo demás es por añadidura. Y nosotros, pastor, abrimos una iglesia y después fuimos a otro pueblo y abrimos otra iglesia, pastor. Pero eso teníamos el mismo sentir. Ninguno de los que estaba ahí tenía espíritu de crítica, pastor. Amén. Y cada hermano que en 1 año y medio nos llevó a juntar, hicimos un grupo pequeño, que ya no era pequeño, porque empezamos a hacer 4, 5, 6, después ya era 29, mis pastores que vengan a comer. Y todos los sábados nos juntábamos a comer, todos los sábados. Invitamos a todos los que querían de la iglesia ir a comer, y los que querían ir, el que quería llevar y podía compartir, llevaba alimento. Y nunca faltó alimento, pastor. Siempre sobraba alimento. Y es más, como yo era evangelista, yo me iba a buscar a veces gente, después del sermón me iba a buscar gente de la calle, y siempre 1, 2, 3 personas, o alguna familia encontraba y venía a comer con nosotros. Y después de almorzar, cantábamos 2 horas himnos, y la gente que venía de afuera, que no escuchaba, por ahí le hacía mucho ruido, si iban un rato afuera, nosotros decíamos, vayan afuera, ¿por qué? Porque era mucho, y después veníamos y mirábamos meditación y abríamos la Biblia, y después íbamos a hacer obra misionera a la tarde, antes de bajar el sol, íbamos a repartir literatura, y así durante 1 año y medio, pastor. Y usted no sabe qué hermosa iglesia, pastor. Todos los miembros de la iglesia son todos de ese grupo pequeño, y se puede hacer, claro que se puede hacer, pero hay que tener un mismo sentir, como dice el hermano Pablo, hay que amar al hermano. Por más que ese hermano critique, hay que amar al que no trabaja, hay que amar, porque nosotros somos cristianos. Y la gente tiene que notar, cuando te ve en la calle, te dice, vos sos cristiano. O sea, y es lo más hermoso que hay, pastor. Cuando vos no hablaste, va a una fiesta, pasás por la calle, va a un lado y te dice, vos sos cristiano, solamente por saludar. Ese es el mejor fruto que hay, pastor. Gracias por dejarme compartir. Gracias, Diego. Muy bien, oremos y terminamos. Querido Dios, cuán agradecidos estamos de los momentos gratos que hemos pasado y queremos pedirte, Señor, que tú nos hagas como el apóstol Pablo, como Febe, como Priscila y Aquila, todos estos hermanos que son mencionados ahí en el libro de Romanos, que seamos dedicados, amantes, que seamos, Señor, como tú, Señor, pacificadores, que amemos, Señor, a nuestros hermanos, que amemos la verdad, amemos, Señor, serte fiel, que te seamos obedientes, que nuestra vida esté totalmente invertida en predicar el Evangelio. Haz que los hogares de cada uno de mis hermanos que están escuchando en estos momentos se vuelvan, Señor, hogares de luz, hogares misioneros. Que lleguen, Señor, cada hogar gane un alma para Cristo. A lo mejor eso podría ser nuestra meta el próximo año, que cada hogar se vuelva un hogar de luz, un hogar misionero donde almas puedan llegar a conocer a Cristo. Por favor, Señor, levántanos y que podamos, Señor, refulgir por ti. Gracias, Padre. Bendícenos ahora al separarnos, llénanos de gozo y paz. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Gracias, Un pastor. abrazo para todos. Gracias.